Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar se llama Laberinto. Es lo más reciente de Juan Son con Luis Humberto Navejas de Enjambre, ahí haciéndole segunda a este proyecto de Juan, que está regresando a la música con este sencillo, así demostrando como siempre su brutal talento que tiene Juan Son, y me da mucho gusto poderlo programar aquí en Real en esta mañana del 9 de julio del 2024. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, como cada mañana, un gusto estar con ustedes en este programa de radio. Gracias a quien nos sintoniza. Ahora va a ser al revés. Ahora les voy a decir desde dónde, qué dispositivos, y cuánto tiempo. Hay alguien que lleva 19 horas conectado a la Real. Y luego, pues hay quienes se están conectando poco a poco en dispositivos Echo, los que se encuentran a través de su computadora Windows, otra vez muchos dispositivos Echo, como ya saben ustedes, desde sus computadoras, desde Netcast, desde un iPad, desde Windows, desde dispositivos Echo, desde Claro Música, desde Radio Garden, desde su computadora, dispositivos Echo, mucha gente en computadoras, en iPhones, en Linux, Linux sería. En Windows, con dispositivos Echo, les dicen a su dispositivo Echo: Alexa, pon Radio Real, y ya con eso tienen más que suficiente. Alexa, pon Radio Real, y les aparece. En Radio Garden, como ya saben, en un dispositivo Sonos, en Android, a través de muchos dispositivos Echo, en Radio Garden, Claro Música, en computadoras, en Linux, mucha gente en computadoras, a través de Claro Música, a través de sus dispositivos Apple, a través de iPhones, a través de Androids, a través de computadoras Mac, también hay mucha gente, a través de Sonos, a través de iPhones, a través, en fin, gente que se acaba de conectar porque estaba esperando escuchar este programa de radio desde las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos aquellos que están en esta mañana con nosotros aquí en Real. En serio, me da mucho gusto el poder saludarlos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, y por supuesto a la gente que nos ve a través de Instagram y Facebook en G Oliveros. Instagram y Facebook en G Oliveros, gracias por estar cada mañana con nosotros apoyando este divertimento, por decirlo de alguna manera, este divertimento de comunicación que tenemos para ustedes. Bueno, ayer hubo un foro judicial, y terminando el foro judicial, Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio unas palabras que me gustaría que escucháramos en este programa de radio. Y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma, y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver, una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto.
No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Ahí tienen a Norma Piña pidiendo audiencia al presidente López Obrador para discutir, bueno, a López Obrador y a la doctora Sheinbaum para discutir la reforma. Porque ella dice, y con razón, que no se llega al fondo del problema de justicia en el país de la manera en la cual lo está planteando la reforma judicial, en donde pareciera cada día más que es una venganza en contra de los ministros de la Corte a partir de dos razones específicas. Uno, el desdén que ha sufrido de manera personal el presidente y algunos miembros de su equipo o de su grey por parte de ministros, y B, la manera en la cual se han apoyado los amparos o los impedimentos para que se echen a andar reformas constitucionales que van en contra de otros preceptos que están en la Constitución, pero también que serán parte fundamental del proyecto de transformación nacional del presidente López Obrador. Entonces, por un lado tenemos a una ministra que de forma muy clara dice, ahora va a ser un concurso de popularidad la calificación de jueces que llegarán no por su talento y su capacidad, sino por su popularidad. Y por el otro tenemos una reforma judicial que no toca a fondo los graves problemas que hay en la impartición de justicia en México, pero sí, trata de evitar la profesionalización de los jueces y más su sometimiento a la votación. Hoy el presidente López Obrador habló sobre la propuesta de Norma Piña. Hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo, entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a ser los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce
de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso. Es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo. Tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley, sin distingos, no están maleados. Y eso es una renovación. Además, estudian derecho. Y pues, para ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, pues es la honestidad. A ver, el presidente López Obrador vuelve a mentir con la verdad. Porque es cierto, pues los ministros y los magistrados son licenciados en Derecho. Pero si fuera tan fácil, regreso a la típica metáfora. Si les van a operar a ustedes de un tumor cancerígeno en el cerebro, ¿a quién prefieren que les abra la cabeza? ¿A un neurocirujano que lleva 5 o 10 años en el expertise de su profesión o un médico general? Si fuera, como dice el presidente, tan fácil ser licenciado en Derecho o cualquier profesión, porque no solo lo dice en cuanto a licenciado en Derecho, ha dicho una y otra vez que construir carreteras o casas no es tan difícil, la gente lo puede hacer. El único puesto en donde dice que se necesita gran especialización es en los médicos, en donde por eso acusa a las administraciones pasadas de haber dejado a la mano de Dios el sistema médico nacional. Es falso. Las dos cosas son falsas. Pero en el caso de los magistrados, pareciera que el presidente una y otra vez trata de minimizar la preparación que tienen los ministros y los magistrados por encima del ánimo y el entusiasmo que puede tener cualquier estudiante de derecho que salga del mismo y pueda llegar a ser alguno de estos puestos, solo porque tiene una gran popularidad y gran entusiasmo. También es falso. En manos de quien desea que se quede la justicia. ¿Cómo se puede efectivamente tener una forma adecuada de interpretación de la ley? Porque hay que volverlo a decir, las leyes no son cerradas. Y no son cerradas por la sencilla razón de que cada caso tiene que tener sus criterios humanos. Hubo un asesinato en donde alguien mató a otro hombre. ¿Cuáles fueron las causales? ¿En qué situación? ¿Era defensa propia? ¿Estaba defendiendo a su familia, su negocio, su propiedad? ¿Estaba defendiendo su propia vida? ¿Bajo qué condiciones? ¿Estaba en su casa, en su negocio o estaban en la calle? ¿Lo persiguió desde su casa hasta la calle y lo ultimó en la calle? Cada caso necesita otro tipo de criterios jurídicos en donde cada uno de los jueces, magistrados y ministros tiene una visión a partir de las distintas tesis que se han
creado. Y para eso necesita una expertise. Vean ustedes el ridículo que hace en cada sesión de la Suprema Corte Lenia Batres en comparación a sus pares. Habla muy claramente de que lo que dice el presidente, si no es falso, es totalmente incorrecto, pero funciona para el populismo que se está creando en la elección de jueces propuesta por la reforma judicial. Y aquí pareciera que no nos queremos dar cuenta, que no queremos, que solo se convierte en un pleito de un poder contra el otro, como dice el presidente, a partir no solo del desagrado que existe entre ellos, sino que el presidente insiste, la justicia como está hoy en día solo protege a los ricos. En parte tiene razón, pero se le olvida que entre los ricos y poderosos están los políticos, incluyéndolo e incluyendo a todos los que están a su alrededor. El presidente no quiere verlo así porque no le conviene, pero es la realidad. No es lo mismo la justicia en México si se es cercano al presidente, en donde se tiene casi inmunidad, pregúntenle a los López Beltrán, a ser adversario del presidente. Porque la justicia no solo tiene que ver con jueces, magistrados y ministros, sino tiene que ver con las investigaciones que hace el Ministerio Público, las fiscalías locales y la federal, y por supuesto, las distintas instancias que tiene el gobierno para tratar de amedrentar a particulares. Eso sí, el presidente dijo que qué bueno que se quieran reunir, pero con él no, que se reúnen con la secretaria de Gobernación. Él ¿qué tiene que ver con esto? Dice. Pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo. Lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa. Así es. Ahora, ¿en qué anda la secretaria de Gobernación? ¿Está realmente preocupada por hacia dónde va la reforma judicial? Creo que no. Ayer en la tarde, Luisa María Alcalde fue a una entrevista con uno de los paleros del gobierno, Álvaro Delgado, a decirle que quiere ser la nueva presidenta de Morena. Ya se va Mario Delgado, no le quiere dejar el puesto a Citlali Hernández, secretaria general. Y miren, ahí sí, para que vean carrera meteórica en 10 años, pasar de la propagandista que hacía los videos de Morena mientras cantaba supuestamente en camiones, a ser la presidenta del partido. Ahí sí la revolución, no la democrática, la revolución de las conciencias le hizo justicia. ¿Podría dirigir Morena? Pues la verdad que, pues para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate, o sea, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa, ¿no? De la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena ha sido una hazaña, es mucho más allá que un partido, es algo extraordinario, la verdad. O sea, porque es un movimiento, pues un movimiento verdadero, vivo, donde pues caben personas de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes culturas, de diferentes edades, ya no digamos, y pues que desde que inició y con el liderazgo del presidente López Obrador, pues ha tenido un crecimiento enorme y que hay que cuidar mucho porque es un espacio, precisamente como es mucho más allá que un partido, pues que no solamente es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, ¿no? El debate, la revolución de las conciencias. Entonces se tiene que cuidar mucho, hay que cuidar mucho a Morena, que esté siempre apegado a sus principios, a sus ideales, pues cercano a la gente. Bueno, mucha palabrería para decir que sí quiere el hueso de ser la presidenta de Morena, con lo cual López Obrador tendría un brazo político a su mano, si es que acaso se sale del huacal Claudia Sheinbaum. Bajo estas condiciones, ¿ustedes creen realmente que va a estar pensando en la reforma judicial en estos momentos Luisa María Alcalde y en reunirse con Norma Piña y los otros ministros?
los rebeldes, porque recuerden que hay algunos de ellos, por lo menos 4, que ya sucumbieron ante los designios de Palacio Nacional. Entonces, ¿creen que está realmente preocupada por lo que esté sucediendo ahí? Claro que no. Ya está en otro rollo totalmente meramente político. La justicia en México continúa siendo una encomienda pendiente. El presidente López Obrador dijo esta mañana que él ya había cumplido con los 100 compromisos, le faltaba uno, que era Ayotzinapa, pero que de ahí en fuera él ya había cumplido con todo lo demás y que lo esculcaran. Solo durante 2024, el mes pasado junio, ha sido el mes más violento. Solo durante 2024 los homicidios dolosos han subido en un 3%. Han dicho que han bajado los homicidios durante el sexenio hasta 2023 en un 18%. Quítenle 3, van 15. Y solo en 6 meses. Porque poco a poco la situación va cambiando en el país. Y si a eso le agregan que los mismos presidentes municipales y gobernadores se están lavando las manos a partir de la poca forma que tienen de controlar a los cuerpos policíacos, estamos realmente mal. Miren, aquí vamos a escuchar a un presidente municipal que dice no hay cómo. Yo no tengo esa facultad. Y no me refiero ni a el suplente de Lemus, ni me refiero al Faro en su momento, ni a Ismael del Toro, que tanto criticaban que ellos se lavaban las manos. Aquí está Avelina López, la alcaldesa de Acapulco. Y nuevamente desde anoche hay una jornada violenta. ¿Qué se platicó en la mesa de seguridad? A usted como autoridad, ¿cuál es la solicitud o exigencia que hace a los mandos también que están dentro del grupo de coordinación de la paz? Lo que yo creo es que cada quien tiene que asumir lo que le toca. Y quizás el más vulnerable siempre son los municipios, porque dicen, es que es el alcalde. Perdónenme, la fiscalía es la de la investigación. Los municipios no tenemos el nivel de investigación, porque entonces pues que me permiten ser fiscal. Digo, para que yo investigue. Se requiere cada quien asumir lo que nos toca, dejar de echarnos culpa y asumir lo que nos toca. En este caso, ¿se le informó a usted de las mantas que han estado apareciendo? Porque tampoco hay información respecto a ello, de dos grupos que se andan disputando la plaza de Acapulco. No, digo, eso no. Se supone que la fiscalía debe tener información real, yo no la tengo. Digo, uno las ve porque las comparten en las redes, pero por eso digo que cada quien tiene que asumir lo que les toca. No podemos evadir, como solamente decir, ahí está el municipio, sí, pero nosotros no tenemos esa facultad de la investigación y la persecución de los delitos. Nosotros, el bando de policía nos dice, a ver, Avelina, tienes facultad para las infracciones, si tiran basura, si alguien está haciendo sus necesidades en la calle. Es muy claro el bando de policía y gobierno. Entonces, me rebasa, vaya, en facultades. Alcaldesa, ante esta situación, han hablado en la mesa de coordinación si van a llegar más elementos de la guardia, etcétera, porque pues se habían ido, ¿no? Ya unos cuantos, pero van a reforzar más el puerto de Acapulco. Es que en parte es entendible, mira. Había 10,000, pero también son seres humanos. En la peripecia ahí, como pueden, duermen, como pueden, comen. Por eso, a partir de la construcción de los cuarteles, que son 21 cuarteles, pues ya se les va a generar un lugar que les permita descanso, que les permita también, Bueno, podemos burlarnos mucho de Avelina López y de la porra que tiene atrás de 4 gatos que le están gritando a Avelina, ra, 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 a ver si de esa manera dejan los periodistas de inquirirle, pero es lo mismo que sucede en todo el país. Lo que hay que decir es que muchos aquí le aplauden a Avelina o le atacan a Avelina y pasa el caso contrario. La realidad es que es cierto, los presidentes municipales no tienen la capacidad para poder combatir al crimen organizado, porque esa tendría que ser una responsabilidad federal, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Por la sencilla razón, no olviden, de que haya o no voluntad política. La estrategia de seguridad está fallida.
podemos seguir durante bastante tiempo hablando de lo inútil que son los jueces, pero no solo son los jueces, son las fiscalías que están rebasadas, es la corrupción que hay en los ministerios públicos y sí, también los equipos de seguridad que hay en todas partes, las policías locales, las policías estatales y por supuesto la Guardia Nacional y el Ejército, que muchas veces o están rebasados o están cooptados por el crimen organizado. Y ahí es en donde de vez en cuando suceden otro tipo de cosas que salen de la norma, vale la pena escuchar poquito a poco lo que están diciendo los criminales atrapados. Ciro Gómez Leiva el día de ayer presentó un extracto un poco más extenso de esta entrevista que hizo Saskia Niño de Rivera para su podcast Penitencia, que todavía no sale. Aquí es una cosa interesante que hay que recalcar. Saskia Niño de Rivera aún no saca la entrevista que le hizo a este individuo apodado el Bart, que él es el que ha confesado, accionó la pistola en contra de la camioneta de Gómez Leiva en el año 22, el 15 de diciembre del 2022, si mal no recuerdo. El Bart termina diciendo ciertas cosas que llaman poderosamente la atención dentro de la entrevista, tanto en los segmentos que ha transmitido Gómez Leiva, que fueron otorgados por Saskia Niño de Rivera, como también en los que Niño de Rivera ha revelado en diversas entrevistas que ha dado a diversos periodistas en medios de comunicación. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo una persona noble? ¿Te consideras una persona noble? Una persona noble que mata gente. Más que nada lo agarré como un oficio para ganar dinero. Yo siempre he mantenido un perfil humilde, bajo. No me gusta fanfarronear, no me gusta, ando ahí matando gente. No. Si tuvieras a Ciro enfrente, ¿qué le dirías? ¿Te gustaría platicar con él? No. O sea, no. Si lo tuviera enfrente, ni le pediría disculpas ni nada. O sea, nada más, ¿qué quieres o qué esperas? O no sé, es una pregunta muy buena. Si tuviera al Ciro enfrente, ¿qué? No, pues no, la verdad no sé qué. Pero de entrada no le pediría disculpas. Es arrepentirme de lo que ya hice. Entonces, no. ¿No te arrepientes? No he sido. No me gusta arreglar las cosas con un perdóname. Bueno, menos este tipo. No. Sí sé buscar el perdón y todo, pero no. Con esta persona, no. Al fin y al cabo, yo lo veía como un paciente más, no. Si supieras todo lo que se dice de mí. ¿Qué se dice de ti? El sicario hechizo, cómo no lo mataste, como si estaba blindada le disparaste. O sea, pueden decir misa, pero en sí no saben cómo está la situación. No saben el momento, ya los hubiera querido ver en la motocicleta que los hubiera querido ver en la motocicleta. Y ahora sí que es como cuando haces tu examen del Comipems, ya para pasar a algo importante y te preparas y lo repruebas. Así me pasó. Claro. ¿Qué te falló? No sé. ¿Consumo? No, fue mal, o sea, el fallido fue por el blindaje, por error de otra persona y ya. Y tal vez error mío de que si me di cuenta de que tenía el blindaje, me hubiera desistido. Me hubiera desistido. Estábamos platicando antes de que te sentencien. Uh-huh. ¿Cómo va a venir la sentencia? Pues... ¿Se te acabó la vida? No, hasta eso, al principio sí pensé que sí, me dijeron que no, que son 50 años, 40 años, 30 años. Ya tengo 34, voy a salir bien viejito si es que salgo, ¿no? Pero ahorita me están dando una probabilidad mínima de 13 menos, esperemos. ¿Sigues muy leal a tu grupo? No, estoy leal al abogado y entre ellos me lo pusieron, pero por el momento ya si veo que no va a dar resultados, ya lo voy a cambiar en esta audiencia. Sea, tu propio grupo me puso abogado. Yo hace 6 meses hablé contigo y estabas leal a tu grupo. Sí, no, pero ahorita ya no. No, ya no. Se acabó. Ya. Todo. Aparte, si no me apoyan, no fui a robar tortilla. ¿Ya les dijiste eso? Así es. Sí, cuéntame del día que viste a Ciro. Que lo encaraste.
Eso quiero saber. Pues prácticamente lo tenía como... Pero ya sabías que lo ibas a ver ese día. Fue la primera audiencia que fue. Sí, todos y de parte de la víctima, Ciro Gómez. Ay, güey. Pues no, ya no lo reconocíamos hasta que ya se puso ahí. Y sí, volteaba a verme, más que nada a mí nomás era el que me veía. Y volteaba a ver a la chava. Entonces ya sentí tanto su mirada que ya pesó la mía. ¿Por qué crees que nada más te volteaba a ver? Pues yo creo que quería reconocer, pues, quería reconocer. Uh-huh. Me tuvo de frente para reconocerme, no sé. Yo sí no. ¿Crees que vuelvan a intentar matar a Ciro a alguien? No, creo. O al menos... No creo. ¿Por qué no crees? O sea, al menos de este lado no creo que... No. O quién sabe. No, es una pregunta difícil. Sí, la verdad no sabría qué contestar. Aparte aquí lo que está haciendo esta persona es que ya está hartando al gobierno. Está demandando a la fiscalía, presionando o sea, pues ¿quién es? Tú sabes que, como te lo comenté hace rato, tercer poder, cuarto poder contra el primero. ¿Mereces pasar el resto de tu vida en la cárcel? No el resto, pero sí unos años, tal vez 10. Ya salir. 40, digamos. ¿Por qué quisieron matar a Ciro? No, según tú. No, yo... Sé que no sabes a ciencia cierta, pero según tú. Bueno, yo siento que es porque iba a hablar de más, nada más. Eso sí, nada. O sea, algún reportaje que iba a sacar, alguna cosa así. Es que ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, sabiendo que no se ponen a pensar que tal vez esas personas tengan un paro más arriba que ellos. Eso, nada más. Que esas personas tengan un paro más arriba que ellos. Eso es lo que sucede con los periodistas. Esa es la justicia en México. El BART, en otro de los segmentos de la entrevista, según relata Saskia Niño de Rivera, habla, a pregunta expresa le dice Saskia, es el mejor periodista de México, es el mejor periodista de México. Y él dice, no, hay mejores que él, como López Dóriga y Loret. Y hay otro cronista de deportes. Y por supuesto están otros que no son tan amarillistas, como Eduardo Salazar. El BART, como una parte importante de la población mexicana, ha escuchado durante 5 años esta diferenciación entre los periodistas no amarillistas, los paleros dirían algunos, y los corruptos, en donde estarían Loret, Ciro y López Dóriga. Días antes del atentado contra Gómez Leiva en 2022, estos 3 periodistas, Loret, López Dóriga y Ciro, fueron mencionados por el presidente López Obrador. Y de hecho, en el caso de Gómez Leiva, insinuó que necesitaba una operación en el cerebro, ¿recuerdan? No es que López Obrador haya mandado a asesinar a Gómez Leiva. Pero al deshumanizar cada mañana a sus opositores, periodistas, analistas, empresarios, poniéndolos de corruptos, lejanos a la gente, viendo solo por sus intereses, el presidente López Obrador crea este ambiente, en donde es mucho más fácil asesinar a un periodista porque está en contra del primer poder. El cuarto contra el primer poder, dice el BART. Y todo por la propaganda. Propaganda que se sigue exponenciando, no solo a través de la mañanera, sino a través de medios digitales y terrestres o lineales, como los medios públicos, creyendo que de esta manera están despertando conciencias. Algunos lo creen así, pero la realidad es que se está creando un ambiente para tratar de parar y tapar las omisiones y errores gubernamentales. No se nos olvide eso. Claro que hay una afectación personal. Cosificas a la gente, la deshumanizas. Haces que efectivamente no es que tengan errores dentro de su ejercicio periodístico, sino intereses que terminan por llevar a episodios
de peligro, casi de tragedia, como en el caso de Gómez Leiva. Y hay quienes lo aplauden. Hay quienes aplauden este tipo de cosas. Claudia Sheinbaum, durante sus conferencias de prensa que hace a las 11 de la mañana, habló sobre el caso de Gonzalo López Beltrán, el hijo del presidente que ha sido acusado junto con su hermano Andrés de tener negocios con Amílcar Olán, un hombre que tuvo filtraciones telefónicas en donde hablaba de los diversos negocios que estaba haciendo tanto en el Tren Maya como en la refinería de Dos Bocas al auspicio de distintos funcionarios de gobierno y de los hijos del presidente, y que existen los contratos al respecto. Contratos que no han sido investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera ni por la Fiscalía General de la República. El viernes, si mal no recuerdo, el viernes o el jueves, visitó el señor López Beltrán a Claudia Sheinbaum. Ayer le volvieron a preguntar si acaso estará en su gobierno. No, a ver, Gonzalo no tiene intención de trabajar en el gobierno de la República. Coincidió que estaban aquí Jesús Esteva, que vino a saludarme, a felicitarme, no habíamos tenido la oportunidad de platicar. A los hijos del presidente los conozco desde muy pequeños, entonces pues hay cariño y a eso vino. A eso vino, dice la doctora Sheinbaum, que a propósito le gusta que le digan doctora, pero según el presidente cualquiera, no es necesario ser doctor para saber lo que pasa en el país, pero cada quien. Yo vuelvo a resaltarlo. Qué bueno que se tengan cariño, debieran de tenerse. Durante años fueron muy cercanos, igual que con Rosa Isela y con mucha gente. Qué bueno que tengan esos lazos de afecto. El problema aquí no es ese. El problema fundamental es que se convierte en un evento político al irla a visitar no a su casa particular, sino a su casa de campaña. No para mandarle una llamada de nos vemos en un café, sino hacerlo en los que se llevan a cabo los distintos trámites de transición hacia la presidencia, en donde ayer, a propósito, hubo una reunión entre Rosa Isela Rodríguez y Omar García Harfuch para comenzar a ver cómo será el traspaso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una de las aristas más importantes dentro de la administración de Claudia Sheinbaum, aunque el presidente no quiera aceptarlo. La estrategia de seguridad es un pendiente enorme para los siguientes años. Le preguntaron a propósito de secretarios, ya que estaban dos ahí, qué pasa con los que siguen y sobre todo con los dos principales protagonistas de la seguridad del país, porque no es García Harfuch, sino el secretario de Defensa y la Secretaría de Marina. Este jueves sería los que nos faltan, que es Turismo, Sedena y Marina van a ser hasta septiembre, las últimas semanas de septiembre. O sea, este jueves esperaríamos lo que queda. Sería Turismo, Cultura, Trabajo y lo que sería, vamos a recuperar la coordinación del gabinete, el jefe de oficina o jefa de oficina. Serían esos 4. El jefe. Él o la jefa de oficina. Sí, porque falta ver quién va a poner. A quienes dicen que va a estar Altagracia y dicen que su mano derecha será Ana María Lomelí, porque las dos estarán encargadas de la coordinación con el empresariado. Falta ver si efectivamente va por ahí o no va por ahí. El hecho es de que pareciera que sigue el pleito en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, porque hay quienes desean que continúen ciertas cosas bajo ciertos preceptos. Ya se verá. Sheinbaum se dio tiempo de hablar hasta de dos cosas específicas, o de 3. Una de ellas, de la discusión sobre representación que tendrían Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y Senadores, con lo cual llegarían a la mayoría calificada. Está pasando contra todos los ataques que están hacia Morena de parte de los opositores para que no logren la mayoría absoluta en el Congreso. Pues está definido yo la verdad creo que es porque algo tendrán que decir, pero es muy clara las reglas fijadas por las leyes electorales de cómo se construyen las mayorías. Ellos casi lo que quieren es que
se haga por coalición, pero pues eso está fuera de la ley. Entonces Morena, con el número de votos que obtuvo, pues se considerarán sus diputados o diputadas plurinominales, igual en el caso del Partido Verde, igual en el caso del Partido del Trabajo, y en el Senado de igual forma con las listas del Senado. Entonces no hay mucho que tiene que considerarse adicionalmente, digamos, de nuevas reglas que están establecidas, el número de mujeres, o sea, que realmente haya paridad de todos los grupos de representación, indígenas, LGBT, personas con discapacidad, etcétera. Es decir, que todo quede dentro de el marco y las normas que se han establecido, pero en realidad pues no hay mucho que discutirle. Bueno, dice que no hay mucho que discutirle, pero cuando sí hay, pues que se discute hasta el final, como en el recuento de la delegación, bueno, de la alcaldía Cuauhtémoc. Pero, a ver, o sea, entiendo que lo que planteó Katy Monreal fue voto por voto, casilla por casilla, que ya está en la legislación electoral. Entonces, ¿por qué no se abren todas las casillas? O sea, ¿por qué niegan esa posibilidad? Justo, ¿qué piensa de que pues Katy Monreal acusa que hay mano de Alito Moreno? Bueno, yo lo que no entiendo es por qué no se abren o no se abrieron todas las casillas. ¿Por qué? Que se detuvo, ¿no? O sea, si tienen la certeza de que ganó el PRI en la Cuauhtémoc, pues ¿por qué no se vuelve a contar los votos? ¿Por qué cerrarse a eso? ¿Qué problema tiene que se abran? Si están seguros del triunfo, ¿qué problema tiene? A ver, si estuviera otro tema, discusión de anulación incluso por otros temas, pero lo que se está pidiendo es que se abran todas las casillas, que se vuelvan a contar los votos. En uno de los distritos, falta otro. ¿No será suficiente, como dicen, o sea, con esta amplitud de la diferencia son casi 12,000 votos? Pero ¿por qué no contarlos otra vez? Se tardan un día, medio día. Pues sí, tiene razón Claudia Sheinbaum. Ahora pónganse de acuerdo. Pues no querían lo mismo en Guadalajara y el que dijo que no fue José María Martínez. No querían lo mismo en Jalisco y no lo quiere Claudia Delgadillo, que se pongan de acuerdo entonces entre los distintos miembros de Morena y de la coalición, porque pues, cada quien piensa de una manera distinta. Hablando de pensamientos distintos, habló por supuesto Claudia Sheinbaum del borlote que traen en el PRI después de la reelección de Alejandro Moreno. Es un poco una muestra de, pues, ¿qué es el PRI ahora? La derrota cuando ocurre, como ocurrió ahora en el PRI, en el PAN, pues miren lo que, pues hay una discusión adentro tremenda, la discusión que hubo entre Calderón que ya fue presidente, y la dirigencia actual, o de, ¿cómo se llama el que fue secretario del Trabajo? Con Javier Lozano y Marco Cortés. Tienen que renovarse ellos también, pero es cuestión de ellos, ¿no? Pues sí, tienen que renovarse, como también tendría que renovarse parte de lo que está sucediendo en Morena, en donde se están peleando por un diputado. Un diputado que salió de la bancada de Morena en el 2021, regresa en el 2024, pero pues en ese regreso, que fue tan airado, hay muchas voces que no lo quieren. Pues, ¿qué les puedo decir? Hablando de Alejandro Moreno, el día de ayer hizo una conferencia de prensa. ¡Vaya! Parecía Alito en América. Enfundado en Laura Bozzo, Alejandro Moreno se fue encima de todos los que están en contra de él. Yo te diría que en el tema que me estás preguntando, porque es la reforma estatutaria al 178, está claro, es un instrumento más que se ocurre.
En el momento que el partido emita una convocatoria y haya participación, cualquiera puede participar, cualquiera. Y se tiene la posibilidad de que quienes están en la dirigencia participen o no, pero eso depende de la convocatoria, pero puede participar cualquiera. Entonces, ese es un instrumento democrático más, como tenemos el consejo, como tenemos la consulta, pero como centran eso en sus aspiraciones personales, en lo que quieren para negociar, pues obviamente ese es el tema que más les llama la atención. A ellos no les importa si impulsamos a los jóvenes, a las mujeres, lo que les importa es estar ellos, eso es lo que quieren. Pero ayer les dimos una gran lección, primero, que todo lo que salieron a decir, a informar a través de los medios, porque les dieron mala información, no, ahí está Alito en la asamblea, ahí va a quedar, pues ¿cómo quedaron? Pues como penitentes, pues eso no se dio ahí, imagínense ustedes, es de risa. Y así comenzó, porque se puso aún mucho peor según iba adelantándose la conferencia. A ir a todas las universidades a escuchar como siempre lo hemos hecho, a dar el debate, a presentar propuestas, y no vamos a permitir nunca más que esos perfiles rancios del viejo régimen, beneficiados del partido, que les dimos todo, vuelvan a manchar el nombre del Partido Revolucionario Institucional. En el PRI siempre decían algo, lo políticamente correcto. Oye, es que no hay que contestarle a esta persona, mira, no. A partir de hoy los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar y los vamos a exhibir. Y los vamos a exhibir con firmeza y con claridad, porque son un grupo de cínicos. Y de ahí no paró, porque comenzó a insultar. Ustedes decidan por dónde quieren que empecemos. Si por orden alfabético o por gravedad de las acusaciones. Empecemos por alfabético. Se fue contra Aurelio Nuño. Oye, y ahora sale un tristemente célebre, ¿no? Aurelio Nuño, político de Polanco, imagínense ustedes, no está ni afiliado al PRI. ¿Sí saben eso? No está ni afiliado al PRI. Y ahora me preguntan hace rato, oye, ¿ya viste su artículo? Como si fuera émulo de Mandela, ¿no? O sea, para leerlo, imagínense. No representan nada, pero les abren los espacios, ¿para qué? Para golpear al PRI. Díganme dónde estuvo. Entregaron la presidencia de la República en el 18, jefe de la oficina de la presidencia el sexenio pasado, coordinador de la campaña presidencial pasada, donde perdieron la presidencia y le entregaron, y después, cómodamente, como dicen, se peló a los Estados Unidos que a estudiar, ¿no? Y 5 años abandonó al partido, a su militancia, y jamás estuvo en un lugar, y ahora lo reciben con bombo y platillo para escuchar sus críticas al PRI. No tiene vergüenza, no tiene madre, no tengan duda. Esa es la realidad. Bueno, ya se acabó primero Aurelio Nuño, ¿no? Luego se acabó a Dulce María Sauri Riancho. Declaró Dulce María Sauri. Ella era la presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el PRI perdió la presidencia de la República. Y recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos de más de 1.500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Labastida, y que se culpó al PRI, y que el nuevo gobierno y que toda la autoridad le generó una multa de más de 1.000 millones de pesos al PRI. Y atacaron al PRI, y fue la narrativa del PRI, y no solo no renunció, se quedó 2 años al frente del partido. Esa es la realidad. Y destruyeron al partido. Y díganme qué hicieron en el PRI. Díganme en qué momento cambiaron, qué impulsaron. Ese es el cinismo que no se puede permitir. Y no, ahora resulta que eso sí daña al partido, ¿no? Pues ¿cómo? Pues si ellos son los que estuvieron ahí. Bueno, y si esto no fuera suficiente,
se fue contra Manlio Fabio Beltrones, pero se fue contra Manlio Fabio por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Le ayudó al PRI generar esta narrativa y generar toda esta opinión que se dio desde 1994, que habían sido las y los priistas y el partido el que asesinó en su caso a nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. ¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones, y está mencionado ahí. Y todo lo que sale aquí es público, y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar, y los vamos a enfrentar, y vamos a pedir la creación de las comisiones, y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque gracias a esta bola de cínicos, lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque las y los priistas lo saben. ¿Y saben qué es lo peor? Que las y los priistas lo dicen. Porque nosotros y los jóvenes no tienen que pagar por esas acciones del pasado. ¿Qué culpa tienen los jóvenes de eso? Los jóvenes de las universidades. Por eso tenemos que estar firmes. Y ya no vamos a aceptar más. Porque muchas veces nos dicen: oye, es que no hay que declarar, mira, la unidad del partido. No, la unidad del partido se demuestra y se construye. Nosotros siempre convocamos al diálogo y no quieren nada de la unidad del partido. Lo que quieren es lastimar al partido. Bueno, pues ya se le respondieron tanto a Aurelio Nuño como a Beltrones, ¿no? Aurelio Nuño dijo que efectivamente era un tal por cual y Beltrones dijo: yo no me voy a rebajar. Esas investigaciones una y otra vez han sido desechadas y vamos a ir hasta donde tengamos que ir, hasta el tribunal, para ver que en nuestro partido no hay democracia. Bueno, como si no nos hubiéramos dado cuenta que efectivamente el PRI estaba en uno de sus peores momentos. Gerardo Dávila, uno de los consejeros del Partido Revolucionario Institucional, también pues utilizó las redes sociales para decir unas cosas. Pues al parecer no le bastó al presidente nacional de nuestro partido el daño que ya ha hecho su persona y su dirigencia. El día de hoy ha salido a arremeter y amenazar a todos aquellos que estamos en contra de la reelección con una conferencia de prensa y utilizando un discurso muy colorido y con palabras que seguramente ni él mismo entiende lo que significan. Ha salido a amenazar a miembros de la militancia, de la sociedad y exdirigentes, a quienes incluso amenazó y amagó con expulsarlos del partido, así como llamarlos a rendir cuentas y comenzar investigaciones en su contra, como si fueran una autoridad. Es un discurso meramente lunático y demencial. Estamos hablando de la dirigencia que viene hablando los últimos 4 años contra las dictaduras, contra el autoritarismo, contra la corrupción, pero que ha tenido al PRI envueltos en distintos escandalitos que todos sabemos. La misma dirigencia que... Bueno, voy a dejarle ahí, ¿para qué le seguimos? Si al final del día estamos viendo que no va ni para atrás ni para adelante. En realidad está muy complicada la situación del PRI. Ya el día de ayer también renunció José Socorro Velázquez Hernández, que fuera dirigente del PRI en Jalisco, mandó una carta diciendo gracias, pero no gracias. Le respondió Laura Aro por un tuit diciendo en pocas palabras que a ella la revisaran, pero que iban a llegar más priistas. Hablando de Guadalajara, pues ¿por qué no vamos ya al tráfico con Marco Vinicio y veamos qué pasó el día de ayer? Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Ya mañana nos vemos a las 8:30 de la mañana. Hay gente que dice que se están peleando en el PRI por un pañal usado, pero se están peleando, en realidad se están peleando por el presupuesto. Lo que les interesa es el dinero, porque tienen dinero. Por alguna razón no está Marco Vinicio, no sé por qué, pero ayer, bueno, tormentón en Guadalajara. Se les cayó el vidrio ahí en el gimnasio del Total Gym que se encuentra ahí en Zapopan. Más afectados. Su madre se les comió
Le sumió todo el techo, ¿no? Pues se les cayó todo encima, Marco. Así pareciera que efectivamente las inundaciones estuvieron duras en Guadalajara. O sea, si vamos haciendo como un pequeño repaso. ¡Compa! ¡Arre, arre, arre! ¡Se puede! Chingón. ¡Es el tuyo, güey! Estuvo muy dura la cosa. Efectivamente, las inundaciones del día de ayer en Guadalajara, las imágenes son de aquellas, Marco. Así es, Gonzalo, muy buenos días, primeramente para ti, para todos, dantescas en muchos lados, sobre todo al principio de la tarde, más bien como a esta hora, justamente en esta zona de Zapopan, que es Belénes, Valdepeñas, desde Juan Pablo II, inclusive ya había inundaciones en el Vergel, obviamente también en Juan Pablo II, por supuesto en Periférico, esas zonas laterales de Periférico, Santa Margarita, Santa Ester, toda la zona de aviación, sí, complicadísimo, Gonzalo, y dejó de llover, bueno, siguió, amainó un poco la lluvia ya con muchísimos destrozos después, ahí que el video que vimos fue en la Plaza Boreal, ahí en Valdepeñas, donde se quedó sin una parte de la infraestructura gimnasio, y aparte las afectaciones a los automóviles estacionados, y aparte de todos los vehículos varados y todo, Gonzalo, siguió lloviznando en esa zona desde Andares prácticamente, y más noche cayó otro tormentón, pero ahora en la zona sur de Guadalajara, más hacia el lado de Miravalle, de Polanco, de Jardines de la Cruz, hacia la zona industrial, que también afectó muchísimos vehículos, inclusive muchas casas en la zona de la colonia Echeverría, del 8 de julio, en la colonia Lomas de Polanco. Entonces, también, Gonzalo, con muchas afectaciones, más noche, pero también hacia el sur. Complicada la situación, en como pocas dices. palabras, Marco, perdón que te interrumpa, en pocas palabras, sí, tanto que decían hace 2 semanas que por qué no llovía en Guadalajara, pues porque se necesitaban hacer un poquito de paciencia para que llegaran las lluvias a Guadalajara y a esa zona del área metropolitana, y como cada año demostraran que la infraestructura no se le hace nada. No le hagan caso a estos políticos que dicen que son atípicas, no tiene nada de atípico lo que sucedió el día de ayer en el área metropolitana de Guadalajara, lo vemos cada año, tal vez lo vamos acrecentando porque la infraestructura es muy poca para la cantidad de vivienda que se está construyendo, y entonces pues todo se termina por tapar y vemos lo que está sucediendo, Marco. Sí, es efectivamente, Gonzalo, e inclusive para no dejar, ya ha llovido por parte de la ciudad, porque todavía el domingo en la tarde-noche, otro tormentón igual, pero en la zona de Tonalá, en la zona oriente de la ciudad, que también muchas afectaciones a fincas, a calles, muchísimos fraccionamientos inundados. Entonces sí, Gonzalo, como lo dices, cada vez hay más afectaciones, no tiene nada de atípico, es una consecuencia, yo lo llamaría una situación causa-efecto, una consecuencia lógica también de muchas cosas, cómo estamos cambiando el clima, el cambio climático es una realidad, y pues bueno, pues aquí están algunas de las consecuencias, ¿no? ¿Qué te parece si vas con el tráfico esta mañana? Claro que sí, Gonzalo, para ti todos comentarles cómo se encuentra la situación en la metropolitana, en Periférico Nuevo y carretera Camino Matatlán, un percance entre particulares, recordarles a todos que hay un socavón en calle Demóstenes y Cairo, y además cierres en Pablo Valdés y Gaza, un árbol caído en el carril de baja velocidad en Juan Gil Preciado y Periférico, para que lo tomen en cuenta, está bloqueando un carril, además otro árbol caído en avenida Pedro Martínez Ruiz y Luis Enrique Williams, esto en la colonia Belénes, que bloquea 2 carriles para quienes van de Periférico hacia Juan Pablo II, tómenlo en consideración, mucha carga en la zona. Además, cierres en Odonojú y Salatitán, al oriente de la ciudad, un percance en el kilómetro 13 de la carretera Chapala en sentido hacia Guadalajara, un motociclista lesionado en Juan de la Barrera, lesionado después de un choque con un vehículo particular en su cruce con Avenida Revolución, Avenida Mariano Otero y Galileo Galilei, otro percance, donde en dirección sur a norte. Semáforos que no funcionan esta mañana, mal sincronizados los de López Mateos y Florencia, mal sincronizados también, tómenlo en consideración, los de Avenida Vallarta, de Federalismo, Enrique de León, en Avenida Gobernador Curiel y López de Legazpi no están funcionando, esto es en la zona industrial, y prácticamente en toda la zona industrial presentan muchas averías después de la tormenta del día de ayer, tampoco 8 de julio y López de Legazpi, la calle 22 también sin semáforos, tómenlo en consideración. Otros semáforos que no funcionan, Avenida La Calma y Virgen, vialidades complicadas la circulación, Avenida Aviación de Base Aérea 5 de Mayo, Avenida González Gallo y R. Michel, Avenida Camino Las Cañadas y la lateral de Periférico Norte, ahí muy cerca de Plaza San Isidro, y Avenida Acueducto y Patria, también con mucha carga vehicular, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Esta mañana se anunció el deceso del padre de Enrique Alfaro, el señor Enrique Javier Alfaro Anguiado. Alfaro dio a conocer que estaba fuera del país, que venía de regreso. Hay quienes pues dicen que se encuentra en Europa y que entonces pues va a tardar unas cuantas horas en llegar. En un rato más se sabrá, no sé si sepas tú ya en qué funeraria se van a llevar a cabo las exequias.
Todavía no, Gonzalo, efectivamente están esperando el regreso del gobernador, que justamente al parecer se encontraba en Europa, y entonces ya se dirá públicamente dónde será este funeral, ¿no? Yo le diría a todos, a ver, vamos a dejar un momento a un lado. ¿Qué? ¿Nos vamos a la yugular o no? Sí, Gonzalo, pues aquí, ahora sí que, dale. Te puede caer muy mal Enrique Alfaro, pero si se murió su padre, denle por lo menos 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora de empatía, porque en algún momento va a morir también tu padre, si no es que ya murió. Así es. Y si tú crees que efectivamente la manera de criticarlo ahorita es decir, ¡ay, es que estaba en Europa! Bueno, así sucede. Hay gente que efectivamente no está en el lugar cuando se mueren sus familiares. Y eso no quiere decir que los quieran menos o que tengan menos responsabilidades. O sea, yo sí creo que lo que estoy viendo en redes sociales y inclusive en los comentarios que veo aquí también en Instagram es de una brutal sevicia y una gran estupidez. Así Y es, ese tipo de cosas yo creo que tendríamos que replantearlo antes de pedirle a alguien más que replantee su vida. Ya no hablemos, porque ayer veía que criticaba el periodista del Informador, Jonathan Lomelí, el dinero que se invirtió por parte del gobierno de Jalisco en Atypical TV. Casi 1 millón de pesos en publicidad oficial sobre distintas campañas que se lanzó el gobierno de Jalisco. Estaría interesante ver el gobierno de Jalisco en la época de Aristóteles Sandoval cuánto dinero le invirtió al Informador. Porque ahí veríamos también si lo que dice el señor Alfaro, y después de ver la publicación de Lomelí me queda muy claro, que todo se convierte en un pleito de billetes. O sea, cuánto dinero le das al medio y cuánto dejo de criticarte. En cualquiera de los casos, o por lo menos eso es lo que parece que está sugiriendo Lomelí que sucede con Atypical TV, y por ende, pues me parece que también deja muy claro el tipo de periodismo que pareciera que hacen en el Informador con ese tipo de aseveraciones. ¿Lo hacen? No lo sé. Yo no he trabajado ni pretendo trabajar nunca en el Informador, pero tendrían que tener mucho cuidado algunos periodistas cuando hacen ese tipo de cosas. Es lo mismo que sucede con la gran cantidad de propagandistas que existen del gobierno federal, en donde atacan a medios de comunicación diciendo que fueron chayoteros durante años, pero que pareciera entonces que reconocen tácitamente que ellos no atacan al gobierno no de manera gratuita, auténtica, sino porque reciben un pago. Y lo peor del caso es que en cada uno de los casos sí se puede revisar en las plataformas aún que existen de transparencia y ver que sí reciben esos pagos, ya sea de medios de comunicación públicos o por asesorías que le dieron a los gobiernos locales, estatales y el federal. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de aseveraciones. Así lo decían, por ejemplo, recuerdo yo que Augusto Valencia lo decía en el caso de RMX, y yo decía muy claramente, pues miren, a mí no me llega un peso, pero si un gobierno quiere hacer una campaña contra el dengue en la estación de radio que coordino, pues hace muy bien, porque le llega a un público que necesita para evitar efectivamente que se sigan guardando cacharros. Si no lo entiende el político o el opositor al medio de comunicación, pues me queda muy claro que tiene que ver más con sus filias y sus fobias que realmente con una verdadera investigación. Y ahí es en donde, no por defender a Alfaro, sino porque debiéramos de ser un poco más exigentes nosotros con nuestras propias críticas y con las que hacen los medios de comunicación, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo. Aparte, habla muy mal de nosotros, Gonzalo. Yo creo que no podemos tener, o sea, por más que esté peleado con alguien que no me caiga bien, Gonzalo, no puedo ser un malvado y desearle mal a alguien, ¿no, Gonzalo? Digo, para empezar, o sea, con eso que comentas, en efecto, Gonzalo. Y segundo, ya todo lo demás, Gonzalo, sale a relucir muchas veces la tendencia, los intereses, inclusive monetarios, justamente para hablar a favor o en contra o callar respecto de algo, ¿no? Mira, yo lo he dicho muchas veces y por eso es muy difícil que yo regrese a la Radio Tapatía. Yo la prensa jalisciense la veo con un poco de recelo, porque los conozco. Y los veo con una distancia que tal vez muchos de ustedes no los vean. Y en esa distancia, lo que veo en muchas ocasiones, ayer que veía la lista que puso Fernanda Dudet, hay gente muy proba ahí y otra con la que no me gustaría sentarme nunca. Porque lo que me han demostrado a partir de su labor profesional y lo que uno se entera, es que de probo tienen lo que yo de alfarero húngaro. A mí me pueden decir lo que sea y lo han intentado hacer. Mira, las descalificaciones que había en RMX eran de que éramos unos vendidos. Ahí están las cuentas, ahí están mis cuentas personales. Yo no necesito venderme a nadie, mis convicciones son muy claras y afortunadamente los medios en donde trabajo me pagan muy bien.
Entonces, tal cual, yo no necesito bajo ninguna circunstancia ir a pedirle chiche a ningún político, como pareciera que sí sucede con muchos periodistas jaliscienses que creen que uno no se entera, pero te enteras de todo, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo. Y mira, pues también la gente que no tiene memoria o que no sabe inclusive ser objetiva y hacer un análisis respecto de las cosas, ¿no, Gonzalo? En RMX, la verdad, en ocasiones se podía encender, ahora sí encendías el fósforo, pero podría ser contra uno, contra otro, o contra nadie, pues, pero realmente era, o sea, contra situaciones, no contra personas, Gonzalo. Fíjense, curiosamente, bien lo saben ustedes, que yo no me hablo con mucha gente de esa estación de radio, pero con los que me hablo es con los que hacía el programa, porque hablábamos de política y entendíamos nuestras posturas, ¿no? O sea, yo no estoy peleado ni con Alberto, ni con Diego, ni con Álvaro, ni con Patricia, ni con muchos que estaban ahí, que podrían tener posiciones muy antagónicas a las mías. Estoy peleado con aquellos que, ya, ¿para qué hacemos la historia si ya la saben ustedes muy bien? Sí. Efectivamente, Gonzalo, porque esto podemos diferir y sentir, y está padre, porque aparte es un aprendizaje, Gonzalo, pero justamente eso no quita con nada, o sea, no lleva nada personal, pues. No estoy peleado ni con Leticia, ni con Fernanda Dudet, no estoy peleado con ninguno de los colaboradores, bueno, ya saben con quién sí, pero ahí las razones no tienen que ver con una cuestión política, tienen que ver con una cuestión de ética, pero esa ya no la quiero seguir, porque ¿para qué le damos oxígeno al muerto? Así es, Gonzalo, ya dejar pasado en el pasado. Y me refiero al pleito, no me refiero a otra cosa, porque luego ya saben que mis palabras retumban. Bueno, gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Cuídense mucho porque seguramente va a llover nuevamente el día de hoy. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Que estés muy bien, Marco. Sí, yo creo que sí va a volver a llover porque pues así es esto. Bueno, vamos a lo que sigue aquí en este programa porque todavía tenemos algo que decir. Conversaciones. Fíjense que el otro día uno de los colaboradores de esta estación de radio, Arizaga, tuvo la oportunidad de platicar con Robin Taylor Sander, que es hijo de Robin Wayne Sander, el vocalista de Cheap Trick, que ya saben que está haciendo una gira, viene a México, etcétera, etcétera, etcétera. David, de hecho, con David ustedes no tienen ni idea, o sea, claro que nos peleamos, pero pues claro que seguimos en comunicación, ya tendremos que platicar en persona, ¿no? Tal cual. Voy a poner la entrevista con Robin Taylor Sander, que hizo Arizaga, ahí para que la escuchen ustedes esta mañana aquí en Real. Estamos aquí con Robin Taylor Sander. How are you, Robin? Doing well. Okay. Well, we're going to start talking about your origins and how you became who you are today. Talk a little bit about where have you been since you were a kid, and then we're going to go all the way to your new record, okay? You grew up with your dad's music and around Cheap Trick a lot, which is all about music, all about rock and roll, 70s rock band, huge fan, by the way. And so my first question about it is, what's the influence of Cheap Trick's music has influenced you in your music? I creo que se... Do you hear me? Is not good. Like you're cutting in and out a lot. Okay. And then it will drop out and I can't hear what you're saying. Okay, let me see if I can. Do you hear me now? I have a good connection on my end. So I'm not sure if it's me or you, but now I can see fine. Now I can see you fine. Okay, perfect. But earlier it was cutting in and out. I'm so sorry. Sorry about it. Sorry. It's fine. No, it's fine. Thank you for telling me. So I was telling you that you grew up like with your dad's music and with Cheap Trick's influence in your life, in your family. And my first question is how the influence of your dad's music and Cheap Trick's music has influenced in your music and in your way to express yourself. Definitely. Well, I grew up around my father's band, and when I was a kid we would always go on the summer tours, and I would sit on the side of the stage and listen to all the music, and that's my first introduction into rock music, was being a small child and going to see my dad perform. And that was in the 90s when it was still the original 4 members of Cheap Trick. So Bunny was in the band playing drums, and so I got to see them as they were when they started in the 70s with the 4 original members. And in my opinion, they were the
best live band ever. You know, I just thought that every night they always brought it, you know, and there was never a bad night, you know, with those 4 guys playing in the band. And so I had a lot of respect for what they did, and, you know, what the work they put into their music and their craft and the songwriting. You know, I'm a songwriter, so a lot of their songs and the way they're constructed influence how I construct my own music and in the way I think about things. And my dad loves the Beatles, and I love the Beatles. You know, he loves the Who and the Rolling Stones, and so do I. So there's a lot of crossover there. There's a lot of similar influence. And you could say that every huge band in the world has been referenced by or to Cheap Trick, you know, the Foo Fighters, Paul McCartney has said something. Well, every rock and roll fan knows who Cheap Trick is, you know? And oh yeah, definitely. They have a lot of following worldwide. It's not just in America. It's crazy. It's crazy. Yeah. And from what I know, you're the only one who have played every instrument inside the lineup in Cheap Trick in the last few years. And the one that interests me the most, it's the 12-string bass that Tom Peterson played. Did you like learn by yourself to play it, or did he teach you, or how did you end up like playing that 12-string bass? He had to have heart surgery a few years ago, and so when we found out, they asked me. I was already playing with the band, but they asked me if I could go from guitar to bass. And so then my dad started playing rhythm guitar again, and then I started playing bass for that summer tour. And I taught myself. It's a hard instrument to play. You gotta have some strong forearms right here. You got forearm muscles. It's hard. You know, it's hard. You're pressing down 3 strings at once all the time. You know, so you really have to build up strength in your hands. But once I got that down, it was fun because I have a 12-string here at my house, and Tom gave me one when I was a kid, and it's a 3/4 scale model, so it's smaller. So I was practicing on that to practice for the tour, and it worked great. Okay, that's amazing. And okay, let's go now to your music and to what you're doing now. You did your first record with Jack Douglas as in production. He was with Cheap Trick. He has been with many bands. How did you choose to be with him? Well, actually, he chose me in a way. I had already finished the record, and we just hadn't mixed it yet without him being involved. So I did the record on my own with my friend Kenny Siegel. He lives in Woodstock, Saugerties, New York area, so near where the Woodstock Festival took place. And that's where I recorded the first record, was up there. And we got everything done and recorded everything, and we just didn't have a record deal. So we started sending the record out to people, and one of them was Jack, and we didn't hear anything for a while. And then he called up and said, "Man, we'd love to work with you. If you want to release it, I'm starting a new record label." So that's kind of how that started. And then what we did is we gave it to Jack and Jay Messina to mix, and they mixed and mastered the record. So Jack didn't produce the first record. He signed me, and then he mixed it basically and mastered it. And did he know who you were, because he has worked with Cheap Trick before? Yes, I've been in a studio many times since I was a little kid with Jack. He's worked with my dad on many occasions since I've been alive. But even before I was born, he's worked with my dad on obviously the first Cheap Trick record. He mixed live at Budokan. Jack Douglas mixed that and worked on that with the band. And he did another studio record called Standing on the Edge in the 80s with Cheap Trick. So the album where Tonight It's You, the song Tonight It's You, Jack Douglas produced that song. So he's worked with the band a lot, and that's how that relationship kind of took place. That's so cool. And I've heard your first album, and I can wait to hear the next one that I heard you're already in the recording it. I just finished it. It'll be out. Yeah, it's gonna be. It won't be an LP. It'll be an EP. So it'll be 4 or 5 songs, and but we're really excited because it's gonna sound a little different. If you've heard the first record, this is a little more rockin', a little more upbeat. So I'm excited for everyone to hear it.
And from your first record, I heard a lot of influence, like Beatlesque influences, and like 60s and 70s, like soft rock, Yes. and how was your creative process to create that album that made you like really be yourself and separate that from your dad's band for a little bit? Yeah, well, the influences that you hear, the 60s and 70s British invasion stuff, like the Beatles and the Rolling Stones maybe, or the Who, I always grew up listening to those bands and loved their songs and their albums. So when I did my first record, I wanted that to kind of, I wanted that influence to be there, because it always is anyways. But this new record, this EP will be a little less obvious about what the influences are. There's even kind of elements of country and bluegrass and finger picking style acoustic guitar that I didn't really do much on the first record. I did more strum kind of stuff. So this one will be a little more complicated. If you're trying to learn the songs might be harder to learn. And I just want it to be more of a progression, like just to be honest, my music sounds different now than it did on my first record. It'll be cool. I can't wait to hear it, actually. Since I heard your first album in like late October last year, November, when it came out, or it was about to came out, when I saw you in Vegas, when I heard it for the first time, I couldn't stop listening to it. Like, I could hear every influence there. And talking about those influences from your first album, and then we'll go to your EP, Other Troubles, the slide that you did on the guitar, like, it's all George Harrison, right? Or is there something else? It's my favorite Beatle is Beatle George. Mine too. Yeah, his music for me is everything. I love his slide playing on all of his solo records. All Things Must Pass is like All Things Must Pass. Like, yeah, it's my favorite record, man. My favorite Beatles solo record, I think. So he influenced that song, All Our Troubles, a lot. He influences my guitar playing. Even on the new EP, you'll hear some elements of Harrison in there, which is I didn't really on purpose want that to happen. I just love playing slide guitar, and he's my favorite slide player. So it's going to sound a little bit like him, just naturally. But yeah, that's a good. You have a good musical ear. You're hearing where I was, Thank you. No, and knowing where you come from and your influences, I thought it was like a click for me when I heard it for the first time. My favorite song in the album, of course, for your first album. And tell us about your EP that's coming. So it should be out by the end of the summer, beginning of fall this year, and it'll be 4 or 5 songs. We haven't really decided yet, but each one of them is a building off of what I did on the first record, and I think lyrically, it might deal with some heartbreak and maybe some change and changes in my life, and when people hear it, hopefully they connect to it, because the message is pretty universal. Whenever you go through hard times or relationships, and getting through the other side of that, and finding a new purpose and new beginnings and all that good stuff. So that's where it's at right now, and I think everyone's going to enjoy it. I think we will, and we want you to come to Mexico and play it for us soon, please. You do. Yeah. I only go with Cheap Trick, but I'd love to go on my own solo. Yeah, Cheap Trick was supposed to come a couple of years ago, but pandemic came, and we had to cancel everything and stay in our homes. But I hope you come as a solo artist to express yourself and put your music into it, because I think the Mexican audience will love it and will love you. And well, 2 more questions before we leave. Yeah, of course. First, you have been playing with Cheap Trick a lot. You have been on the road a lot. And how has that time, like making your own music and being with Cheap Trick on the road, like how did you organize your time to do both at the same time? Well,
It's not easy. It's because, as you know, Cheap Trick is a busy band, and they are on the road even at their age now. They still travel a lot, and we still travel out of the country. The pandemic kind of messed up some of our tours. One that we had in Mexico, another in Japan that got canceled. But through next year, they're going to be adding more shows and more dates. This year is their 50th anniversary, so they'll be playing a lot of gigs. And so I have to find my own kind of, when I have a couple weeks off, that's when I go and do my own solo stuff, whether it's live shows or recording, songwriting, you name it. It's a difficult kind of thing to balance. So that's the most challenging part of the music business is if you're a solo artist and you are also in a different kind of band, you have to marry the two together. And I'm a pretty good travel agent, you know. I've become really good at booking my schedules, you know, the past few years. So that's a skill I picked up. But yeah, it's, you know, lots of planes, lots of trains, cars, buses, sleeping a hotel for a night, and then getting up and getting on a bus and going to the next city and all that kind of stuff. You know, it's fun. It's fun, but it's still a lot of time that you have on your hands, right? Yeah. No, not a lot of free time. And when I do get my free time, I live in Florida, and I like to go to the beach and lay out by, you know, the water and not do one thing. That's the best part when you have free time. Just relax and have vacation from the vacation of playing rock and roll, right? Yes, exactly. You need a vacation from even rock and roll sometimes. Everyone needs some time, like as busy as you are, sometimes you need like take a step off sometimes. Yeah, right. And well, thank you so much for your time. Thank you. And for letting me be part of this. I'm a huge fan of yours, as I said before, and hope to see you in Mexico soon. Please come to Mexico. And when you I will. I will buy you a beer when you come to Mexico City. Please, I'll buy you one too. And thank you so much. Hey, one of my favorite beers is Victoria. Mine too. So we'll have a lot of Victoria together. Victoria. Thank you so much, and hope to stay in touch. Yes, definitely, we will. I appreciate it. Thanks for your time. No, thank you. Bye. Dos generaciones distintas, o generaciones más jóvenes, Robin Taylor Sander, y por el otro lado, Ariel Saga. Miren, a mí me da gusto cuando hay gente tan joven que está buscando no solo el reggaetón, sino otro tipo de géneros. Habla, pues, un poco, tal vez un poquito, de la manera en la cual hay una expansión de ritmos y de cultura, que yo creo que es lo que todo el mundo tendríamos que estar buscando en nuestros tiempos. Acaba el tiempo y ya queda solo me queda tiempo ya para dos cositas, que me aguante un poco Jair Cardoso para ello. El Evangelio del Día. Tiempo le presentaron un mudo endemoniado y expulsado el demonio, rompió a hablar al mudo. La gente admiraba, decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Le dijo a sus discípulos, la miel es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros de su mies. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Antes de irnos, miren, ayer la televisión norteamericana sacó dos momentos que hablaban sobre el desempeño de el señor Biden en su campaña. Lo interesante de esto es que los dos momentos que sacaron fueron en programas de comedia. Uno de ellos es el de Stephen Colbert. Now, the competing virtue here, there's another competing virtue, and that is self-sacrifice. And self-sacrifice takes a particular kind of courage. And that is a courage I believe Joe Biden is capable of. I believe he's a good enough man, he is a good enough president to put the needs of the country ahead of the needs of his ego.
And however painful that might be, it is possible handing leadership to a younger generation is the right thing for the greater goodest. Or good as, either one. Ese fue el primero. Pero en otro canal de televisión, alguien que tiene un pensamiento muy similar, o por lo menos lo demostraron así durante años que trabajaron juntos en Comedy Central, tuvo una expresión similar. Jon Stewart. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. I gotta tell you, somehow confusion with confidence is even more unsettling. Or when the president sat down with George Stephanopoulos to prove once and for all how cogent he is and to film a bronzer ad. Orange man good? None of this was reassuring. And we're told that the threat of Trump is so great and the stakes are so high that even bringing up these absolutely legitimate concerns about the president's ability to do the most vigorous job in the world for the next 4 years is enabling fascism. Yet even the president doesn't seem particularly alarmed. If you stay in and Trump is elected and everything you're warning about comes to pass, how will you feel in January? I feel as long as I gave it my all and I did the goodest job as I know I can do. That's what this is about. That's not what this is about! There are no participation trophies in endgame democracy. Oh, yes. I remember FDR saying, well, if the Nazis take over Europe, at least both teams had fun. And it's really troubling as this new information has been introduced. We just learned about this, and now we're all being told, well, you should have thought of that before you knew it. We can't go against the will of the voters. Democrats who voted in all 50 states in the primary, that is who they want to be their nominee. He's the nominee because millions and millions of people voted for him to be our nominee. And he will be our nominee. End of story. There was no real primary. Biden ran against Dean Phillips. That's not even a real person. Así, las voces en los Estados Unidos que dicen que Biden se vaya. Y no se irá. Mañana a las 8:30 regresamos.